Regulación por conmutación sin aislamiento, configuración Cook, parte 2. Operación en condición crítica. En forma dual con respecto a las configuraciones anteriores, en las cuales la condición crítica de operación no interrumpida ocurría cuando la corriente en la inductancia de transferencia se hacía cero en el instante final del ciclo de conducción, la condición crítica de operación no interrumpida en el conversor Cook ocurre cuando la tensión en el condensador de transferencia de energía, C1, se hace cero en el instante T1 del ciclo de operación, cuando acaba el intervalo de conducción del conmutador controlado M. Como indica la ecuación 30, el conversor Cook está en condición crítica cuando el valor del voltaje del condensador de transferencia C1 se hace cero en el instante T1, cuando termina el intervalo de conducción del conmutador controlado M. Para que esto ocurra, es necesario que el valor promedio del voltaje en el condensador C1 sea exactamente igual a la mitad del rizado de voltaje en dicho condensador. Si se cumple que el voltaje promedio es igual o mayor que la mitad del voltaje de rizado, el conversor Cook opera en la región de voltaje no interrumpido, en la que son válidos los modelos ideal y no ideal con resistencia serie de las inductancias desarrollados en la sección 6.5.1. Si el voltaje promedio es menor que la mitad del voltaje de rizado, el conversor Cook opera en la región de voltaje interrumpido, en la que no son válidos los modelos ideal y no ideal con resistencia serie en las inductancias desarrollados en la sección 6.5.1. Diseño para voltaje de entrada V/S variable. En una aplicación real, donde la energía de entrada proviene de una batería que se descarga con el tiempo y el consumo, o del filtro de salida de un rectificador, el voltaje de entrada no será fijo, sino que en general tendrá un margen de variación definido como voltaje de entrada mínimo menor o igual al voltaje de entrada nominal especificado menor o igual al voltaje máximo. En general, es normal que los valores de entrada mínimo y máximo deban ser fijados por el diseñador del conversor, quien también deberá encargarse del diseño del preregulador o del banco de baterías, o, en general, de la alimentación DC no regulada. Esto obliga a trabajar en cada intervalo con un K específico, correspondiente al valor específico del voltaje de entrada. Para que el diseño sea posible, utilizando el método simplificado, se debe cumplir que el valor de K máximo calculado está dentro del rango donde el cálculo usando el modelo ideal es válido. En el caso de K variable, es necesario revisar los cálculos realizados con K fijo, ajustándolos según sea necesario considerar, en el peor caso, K máximo o K mínimo. En estas condiciones, el conversor solo puede operar en lazo cerrado, de forma que el factor K se ajuste automáticamente frente a las variaciones del voltaje de entrada. Si resulta necesario, es posible realizar un lazo predictivo, feed-forward, midiendo directamente el voltaje de entrada y precalculando el valor de K necesario para el siguiente intervalo de control. Cálculo del voltaje mínimo de entrada, Vsmin. El voltaje mínimo de entrada, Vsmin, es el requerido para producir el voltaje máximo de salida, Vomax, cuando se opera con el factor de elevación del voltaje máximo, Kmax. A. Si se trabaja en el rango de aplicación del modelo ideal, el voltaje mínimo de entrada está dado por la fórmula 38. B. Si se trabaja fuera del rango de aplicación del modelo ideal, el voltaje mínimo de entrada está dado por la fórmula 40. Cálculo del voltaje máximo de entrada, Vsmax. Desde el punto de vista del control de la tensión de salida, el valor máximo de la tensión de entrada, Vsmax, es el que produce el menor valor controlable de la tensión de salida, Vomin, con el menor valor regulable del factor K, Kmin. A. Si se trabaja en el rango de aplicación del modelo ideal, el voltaje máximo de entrada, Vsmax, está dado por la fórmula 41. B. Si se trabaja fuera del rango de aplicación del modelo ideal,
El voltaje máximo de entrada, Bsmax, está dado por la fórmula 42. Rango del voltaje de entrada, delta Bs. Si es aplicable el modelo ideal, el rango del voltaje de entrada está dado por la ecuación 44. Si no es aplicable el modelo ideal, el rango del voltaje de entrada está dado por la ecuación 45. Si el regulador debe alimentarse a partir de la salida de un arreglo transformador, rectificador, filtro, el rizado de salida del filtro capacitivo, delta Bc, debe ser igual a delta Bs, y el valor máximo de la tensión de salida del rectificador, Bcmax, debe ser igual a Bsmax, tomando en cuenta la regulación de la línea. Esta combinación de valores aprovecha al máximo el rango de regulación de voltaje de entrada posible con el regulador diseñado y minimiza el tamaño del filtro capacitivo del preregulador. Si el regulador debe alimentarse a partir de un arreglo de baterías, la tensión Bsmin debe ser igual, condición ideal, o mayor a la tensión de descarga profunda de la batería, y la tensión Bsmax debe ser igual a la tensión pico de la batería a carga máxima.